La clase de hoy vamos a trabajar divisibilidad. Cuando hablábamos de campo multiplicativo, decíamos que eran todas situaciones problemáticas que involucraban la multiplicación y la división, esquemas y relaciones. Se hablaba también y propiedad. Bueno, una de las relaciones que tenemos que trabajar es la relación de divisibilidad. ¿Ustedes qué se acuerdan de haber trabajado en divisibilidad en su primaria? ¿O no vieron nunca divisibilidad? Profe, yo no me acuerdo, Sinceramente no me pero acuerdo. lo único que me acuerdo es que sabían decir cuándo un nombre es divisible por tal nombre, pero no me acuerdo mucho. Bien, bien. Bueno, perfecto. Es poco entonces. ¿Nunca vieron los criterios de divisibilidad? ¿Nunca se tuvieron que aprender de memoria los criterios de divisibilidad? Sí, yo recuerdo de haber estudiado de memoria, titulación estudiada de memoria. A mí también me hacían estudiar los criterios de divisibilidad. Hola, profe, buen día. Algunos de los criterios sí recuerdo Bien, que nos enseñaron. perfecto. Perfecto. Hecho. Bien. Vamos a retomar un poquito el foro. Antes de seguir, vamos a retomar un poquito, porque en función de esto vamos a trabajar. ¿Se acuerdan del foro calculando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, Propusieron, profe. ustedes propusieron actividades de segundo ciclo. ¿Cómo les fue con eso? ¿Les Bien, a costó? veces en algún momento me confundí al elegir la actividad, como que dudé mucho al elegirla y tomé la opción que más se parecía a lo que habíamos trabajado el año pasado. Bien, bien. Bueno, fíjense cómo te marca en el momento de tomar las decisiones los que has visto antes, ¿sí? Para bien o para mal. En este caso, para bien. Eh, y por eso nosotros volvemos a ver casi todos los contenidos nuevamente desde el punto de vista de la enseñanza, pensando en esta, proponiendo una idea constructivista en el caso de pensar la enseñanza, porque nuestra biografía escolar, y esto es completamente aparte de lo que estamos viendo en este momento, nuestra biografía escolar nos marca, y nos marca para bien o para mal, ¿sí? Con la profe Elisa trabajamos exactamente el mismo modelo, entonces marca para bien, ¿sí? Eh, y va, la propuesta que vos elegiste va a propiciar la construcción del conocimiento. Pero si nosotros esto no lo trabajamos, o el contenido que sea, no lo trabajamos, y ustedes no tienen claro qué hacer, ¿sí? E incluso peor si no tienen claro el contenido que van a enseñar, lo primero a lo que recurrimos es a lo que nos enseñaron en nuestra primaria, ¿sí? Es lo primero. A ver, nosotros en la propuesta de enseñanza es trabajar el cálculo mental, trabajar el cálculo algorítmico, trabajar contextos variados, intramatemáticos, extramatemáticos. Fantástico. Trabajar la división con una propuesta procesual en donde laburemos con Brousseau, con los cálculos mentales,
con la aproximación, con la estimación, ¿sí? Esa es nuestra propuesta. Si ustedes no conocen esto, su transposición didáctica se va a remitir íntegramente a cómo lo aprendieron ustedes, a su biografía escolar. ¿A qué van a recurrir? Al algoritmo tradicional. ¿Sí? No decimos que está mal el algoritmo tradicional, decimos, hay que trabajar todo en complemento, que dialoguen, empezar laburando con cálculos mentales, trabajar algoritmo de Brousseau, porque el algoritmo de Brousseau trabaja cálculos mentales, y después llegar al algoritmo tradicional, ¿sí? Si no sale tradicional, ya tienen las herramientas de los cálculos mentales y el algoritmo de Brousseau los niños. ¿Se entiende? Entonces, Julia, con respecto a lo que vos decías, te costó elegir, pero recurriste a lo que ya habías visto. Entonces, está bueno eso, que recuperemos lo que hemos visto. Y si no conocemos y nos cuesta, y bueno, tratemos o en consulta, preguntar, o investiguemos, ¿sí? Muy bien. ¿Les costó resolver los cálculos mentales? ¿No? En mi caso, profe, no, porque busqué una actividad que sea más fácil para mí de resolverlo mentalmente. Así que la elegí en ese caso más fácil. Pero Bien, si lo tendría que elegir alguna actividad más difícil, bueno, capaz que me iba a costar. bien. Vuelvo a... Todas estas son decisiones que uno toma en el aula. Cuando muchas veces pasa que como papás nos quejamos, decimos, le piden el libro y no resolvieron nada del libro. ¿Sí? O les dan el libro y no hacen nada del libro. ¿Qué nos pasa por ahí? A eso es lo que iba recién cuando les dije que no manejaban los contenidos. Por ahí nos pasa que elegimos ciertas situaciones, ciertos problemas, porque los otros no los podemos resolver, porque no los conocemos, porque el salir de esa zona de confort, de lo que manejamos fácil, nos cuesta, ¿sí? Corregime, Jessy, si estás por ahí, pero nos pasa que, y ahí habla de lo que es la obsolencia también, de la transposición didáctica de Ballard. Nosotros muchas veces no hacemos cambios, que no nos animamos al cambio porque no conocemos, ¿sí? Hay muchos profes que hay libros que no los trabajan, hay mucha bibliografía excelente, los hacer matemáticas, los libros de Santillana, no me acuerdo los nombres, estudiar matemáticas me parece que eran. Hacer matemáticas son de Estrada, estudiar matemáticas de Santillana y de muchas otras editoriales que trabajan una propuesta constructivista del hacer matemática, de un trabajo matemático variado en actividades, variado en contexto, con cálculos mentales, con cálculos algorítmicos, con situaciones problemáticas que dan sentido, la variedad de situaciones. Y nosotros nos remitimos a la fotocopia que sacamos de internet sin ninguna complejidad o le damos todas las cuentitas para resolver directamente.
porque no nos animamos, porque lo más fácil es eso. El tipo de bibliografía hoy por hoy que tenemos, hay mucho acceso, hay mucho más para hacer y no nos animamos porque el trabajo matemático es diferente. Entonces, está bueno esto que decís. ¿Erika era o Anabela? Me remití a lo que me era más fácil y sí, nos remitimos a lo que es más, Erika, profe. nos remitimos a lo que era más fácil. En sí, si te pones a ver, tampoco es que está mal, no es que está mal, pero nos tenemos que animar y a seguir aprendiendo, animar a cosas nuevas, porque los cálculos mentales en matemáticas no es algo nuevo, pero sí la variedad de actividades que hay con respecto a estos cálculos. Así que está buenísima tu sinceridad y la valoro muchísimo, pero nos tenemos que animar a otras cositas, ¿sí? Está fantástico. ¿Qué más? ¿Es uno mejor que otro el cálculo mental? Yo recién les comenté algo al respecto. ¿Qué entendieron? ¿Es mejor el cálculo mental que el algorítmico? En realidad, Se complementan. claro, en algunas situaciones vamos a poder usar el cálculo algorítmico y de acuerdo a nuestro repertorio es más fácil a veces con algunas situaciones usar el cálculo mental. Perfecto, Claro, sí, perfecto. depende de la actividad. Depende de la actividad. Depende de la actividad, justamente, del tipo de propuesta. Hoy por hoy, en la bibliografía hay mucho trabajo con cálculos mentales. ¿Sí? Y si no es cálculo mental, si es algorítmico, lo que hay, lo que va a tener la función, ese cálculo mental, es de control del algoritmo. Nos permite ese control, ese criterio, el decir, me parece que por acá no anda porque no es lógico el resultado. Porque si yo sé que un número multiplicado por 100, a ver, 128 por 142, no me puede dar 1400. Pónganle cualquier número. No le estoy. Porque yo sé que si yo multiplico un número que es más de 100 por 100, seguramente va a tener 5 cifras, por lo menos. No me puede dar con 4 cifras. Eso es lo que te da el cálculo mental a manera de control. ¿Se entiende? Bien. Asimismo, vamos a seguir trabajando con el foro calculando. ¿Vieron el video de Breutmann? Sí, profe. Les compartí un video de Breutmann. Es fantástico. Muchas de las Perdón, cosas chicos, que... me fui un segundito al baño y no sé si lo dijeron, pero había intervenciones que tenían que ver con el campo de los racionales. Yo ahí Sí, les comentamos con la profe que no están mal esas actividades, que están trabajando el cálculo mental, pero que bueno, que más adelante vamos a trabajar con los racionales y ahí ustedes van a poder ver cómo se trabaja el cálculo mental a partir de las relaciones entre las fracciones. ¿Sí? No está mal, pero por ahí se nos adelantaron un poquito con esas actividades. También vi que no la habían, que la habían propuesto y no la habían resuelto, entonces seguramente ahí hay dudas, por eso por ahí no las están entendiendo. Pero bueno, están bien compartidas, son actividades que trabajan el cálculo mental, pero ya la vamos a trabajar más adelante. perfecto. Me hiciste acordar. Me hiciste acordar. Asimismo, vamos a seguir trabajándolo porque hay otro video que les quiero compartir. Este foro va a seguir abierto. Incluso estoy organizando ya una clase en donde vamos a retomar todas las clases. Vamos a hacer
como, a ver, un recuperado de las clases antes del parcial. Vamos a ir sacándonos dudas, ¿sí? Antes del parcial. Y bueno, y vamos a retomar todos los foros, que incluso lo que quiero charlar con ustedes, salir de acá, es el foro de discusiones. Me quiero detener un poquito a charlar con ustedes en el foro de discusión. Bien. Cálculo mental. Profe, Sí, el parcial es el 19 ahora de mayo, ¿no? El viernes que viene. a ver. No, el otro, el 26, me parece. Espera. El No, 2, No, el se 2. pasó, Se se pasó pasó por al el 2 2 de de junio. junio. ¿Viste? No, Lo no que me pasa acuerdo. es que esta semana es la semana que viene, semana de exámenes, y la semana próxima es feriado, jueves y Feriado. viernes. Exactamente. Por Entonces el eso 2. se pasó. Sí, el 2 de junio es. Ah, El 2 bueno, de gracias, junio. profe. Sí, sí, lo avisamos la semana pasada, ¿fue? ¿La semana pasada? No, la otra. Sí, sí, lo Porque cambiamos cuando nos avisaron de la mesa. apenas nos avisaron de la mesa, lo cambiamos para que todo por si hay gente que quiere rendir en alguna mesa. Como son mesa, es una mesa muy particular. Entonces, bien. A ver, cálculo mental es un cálculo reflexionado. No importa si se hacen los cálculos con papel o lápiz. Lo importante es que se utilicen para resolver las operaciones. En el cálculo mental, el número se trabaja de manera global, sumado al hecho de tener que poner en juego estrategias específicas en función de los números con los que se trabaja. Y ahí me detengo un poquito. En el cálculo mental se ven explícitamente, ¿sí?, las propiedades de los números y de nuestro sistema de numeración, ¿sí? Trabajamos en el cálculo mental, por ejemplo, trabajamos propiedad distributiva, trabajamos conmutativa, asociativa, ¿sí? Por ejemplo, 98 por 9. ¿Cómo se resolvería eso? ¿Cuánto da? Sin hacer la multiplicación. ¿98 por 9? Sin hacer el cálculo, el algorítmico. ¿Se me escucha? ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Yo lo haría de forma así. Primero hacer, bueno, 9 por 9, Ajá. 81, y hacer más 9 por 8, 72. Sí, Y ahí me saldría el resultado. así. Sí, esa es mi forma de hacerlo. Bien. 153. Bueno, en mi caso yo había descompuesto, o sea, hice 9 por 90 más 9 por 8, que es más fácil, 9 por 90, 9 por 8, 9 por 8. ¿Y por qué hiciste eso? porque Juan? me es muy fácil decir 9 por 9 es 81, Ajá. se agregó el cero, ¿no? Como por decirlo así. Y yo sé que, ¿cómo es? 9 por 8 es 72 y es más fácil ahí a la hora de sumar.
Bien, y te da 882. Bien. ¿Y por qué este da distinto que este? Porque me dan distinto. Porque lo hizo al revés, multiplicó primero 9, en A la mí me primera dijeron cuenta que yo multiplicara el 9. claro, como que se hizo al revés, Ujú. se empezó de izquierda a derecha a multiplicar. Bien. Entonces, por 9, si yo multiplico 72 y acá pongo 81, me va a dar 3 y me va a dar 15. Lo que pasa, profe, es que no se reconoció tipo el valor posicional del número o que el 90 era un conjunto de decenas, eran 9 decenas. Entonces, si lo multiplicamos por unidad, sí nos va a seguir dando de la misma manera que lo multipliquemos, va a seguir dando 153. Si no Bien, reconoce 90, va a seguir, no vamos a tener el número tipo entero, sería. bien. Dentro de la multiplicación, está implícita el valor posicional, ¿sí?, de las cifras. El trabajo. No sé quién me dijo este algoritmo, este cálculo Yo, mental. profe, No, Eh, eso yo no tuve en cuenta eso mismo. Micaela Claro, lo Muñoz, dividí en dos el número. Sí, Micaela, que lo dividiste en 2. Bueno, ese es un sí, cálculo mental, ¿sí? sí. Y ya te voy a contar de dónde viene. Y ese cálculo mental está implícito en este producto, en el algoritmo del producto. Está. Que por eso el cálculo algorítmico, cuando nosotros hablamos de cálculos algorítmicos, decimos, es un cálculo automatizado. No es un cálculo reflexionado, no es un cálculo pensado. Y no se toma al número como un entero, ¿me entendés? Un completo. Y no hay un control directo en el cálculo algorítmico. Obviamente es un cálculo que si lo haces bien y no te olvidas los pasos, y te va a salir perfecto. ¿Cómo es el cálculo algorítmico de este? 9 por 8, 72. 72. Ahora, 9 por 9, 81. 81. ¿Pero qué hago yo? Claro, ahí dejo el espacio, el famoso espacio que vamos a dejar Dejo un espacio y tengo que poner el 81. ¿Por qué dejo el espacio? para que se reconozcan los valores, entonces podemos sumar y tener el resultado. Ese espacio no es otra cosa que es el 9 por 0. 9 por 0, 0. 0 unidades. 9 por 9, 81 decenas. ¿Te das cuenta? Ese espacio, esa rayita, viene justamente de esta descomposición que tu compañera hizo acá, ¿sí? Del 90 más 8. Miren, a ver, esto es goma. Bien. La compañera lo que hizo acá es por la propiedad de nuestro sistema, nosotros podemos hacer 9 por 90 más 8. Porque dentro de nuestro número, ¿sí?, podemos descomponerlo de esta manera. Ese 9 lo puedo distribuir en 90 más 8. Este cálculo mental está basado justamente en la propiedad de nuestro sistema de numeración,
y está basado en la propiedad distributiva. Nosotros podemos descomponer aditivamente el número y después lo podemos distribuir. Es mucho más explícita este trabajo que el algoritmo, ¿sí? ¿Vamos a llegar a trabajar el algoritmo? Sí, pero también tenemos que trabajar esto. Yo lo hubiera resuelto de otra forma. Espérenme un segundo. ¿Qué pasó? Bien. Yo lo hubiera trabajado así y díganme por qué. ¿Qué hice? No, perdón. Ay, Dios. Ay. ¿Qué hice yo ahí? Araceli está silenciada. No se te escucha. Ay, yo No, no estoy veo. sacando la cuenta. Perdón, te veía que movías la boca, capaz que estaba hablando y no se da cuenta. ¿Y? ¿Qué hice yo ahí? Ah, en vez de multiplicarlo por 9 lo multiplica por 10 Ajá, ¿y qué más? y después le resta el 98. ¿Y por qué le restaría 98? Eso es lo que estoy pensando, profe. Fíjense, ¿qué pasa si yo hago esto? Claro, usted lo había multiplicado por 10 porque ya que es un número más redondo, es más Bien, fácil de... de multiplicar. Sí, es Sí. más fácil. Pero ¿por qué le resto el 98? Y porque sabemos que 98 por 1 es 98, y si lo Es multiplicamos por 98. 10 llegamos al número redondo, y si nos sobraría uno, porque supuestamente es multiplicado por 9, entonces le restaríamos, o sea, 98. Eso Bien, quiere decir que lo resta. 98 por 9 son 9 veces 98. ¿Sí? Son 9 veces 98. Si yo lo multiplico por 10, tengo una vez más, tengo de más un 98. Por eso se lo saco. Pero eso no viene de otra cosa, de expresar el 9 de otra manera. 10 menos 1, ¿qué es? Es 9. ¿Sí? ¿Y qué hice yo acá? Propiedad distributiva. 98 por 10 y 98 por 1. Y eso es el menos 98 que yo hago. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso es un cálculo mental. ¿Sí? Descompongo aditivamente, de nuevo lo descompuse aditivamente,
al 9 en este caso, y hago compensación. Esto se llama compensación. Fíjense que yo multipliqué por 10, le paso en 1, entonces le saco 1, que es lo que me estaba pasando antes. ¿Se entiende? Sí. Esos son cálculos mentales que nos sirven en ciertas ocasiones para resolver. Depende de qué situación, por ahí nos sirve el cálculo mental y por ahí nos sirve el cálculo algorítmico. ¿Sí? Está en el niño de a poco, ¿sí? Cuando uno verdaderamente aprende algo, en poder discernir cuándo uso algo, cuándo uso el otro. A medida que pase el tiempo, en un momento ustedes les van a decir, resuelvan con cálculo mental. En otro momento le van a decir, resuelvan con el algoritmo. Pero más adelante, él va a lograr decidir, esto me sirve para resolver cálculo, esto lo voy a resolver con mental y esto con algorítmico. No va a ser necesario que ustedes determinen de qué manera. ¿Estamos? Pero eso es todo parte del proceso también de él. ¿Se entiende? Bien. Vamos con la clase de hoy. Fíjense. Ay, queda escrito acá. Perdón. Voy a borrar. Fíjense, yo les pregunté qué se acordaban de divisibilidad y me dijeron tan poquito. Tan poquito. Y mire todo lo que involucra la enseñanza de la divisibilidad. Números pares, impares, múltiplos y divisores, números primos, compuestos, coprimos, descomposición en factores, criterios de divisibilidad, división exacta y entera, relación entre el dividendo, divisor, cociente y resto, multiplicación y división como operaciones inversas. Y la frutilla de la torta, ¿cómo se leen esas siglas? A ver, díganme. El máximo común múltiplo y el Sí. máximo común divisor. A ver No es cómo es. mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ay, me encanta que se equivoque, porque con respecto a eso vamos a trabajar, ¿sí? Es mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a cortar y seguimos en un ratito, porque si no se va a cortar la explicación. ¿Tienen alguna duda al respecto de lo que estábamos viendo hasta recién? Bueno, comiencen a estudiar, falta. No se dejen estar. Bueno, cortamos.